Cualquier medida recesiva, así para buscar como sea posible en el corto plazo, además que tienen el Fondo Monetario a las costillas, ¿verdad? Había un ejercicio que no se había hecho y ahora parece que lo van a tener que hacer, que es la parte de las exenciones que venían en cierto sector. Hay algunas exenciones y exoneraciones que se eliminan y que realmente debía ya hace tiempo de haberse eliminado. Que, por ejemplo, hay personas que tienen dietas en diferentes sitios, exoneraciones que considerábamos no estaban siendo de beneficio directo para el país, sino que de beneficio para ciertas personas, y esto pues es parte de esa reforma, quitar eso. Ese punto es excelente. Pero entonces hay que hablar, como les digo, y mejorar el análisis, porque no es con medidas rápidas y buscar 300 millones que son parte del desfinanciamiento del presupuesto, que no van a salir por los organismos internacionales, dado al NICAC y todo lo que se ha formado. Es fácil decir, bueno, lo obtengo así del pueblo, y el pueblo, querramos o no, es consumidor. Y cómo se van a subir esos precios, cómo va a afectar el desempleo, y entonces el aumento de los precios, como la capacidad de pago, cómo se entorpece también con hay muchos factores que hay que ver, porque están correlacionados para poder llegar a un punto final. El ministro dijo que lo que pretenden es recuperar 300 millones de dólares en recaudación de impuestos que perdieron por la rebelión nacional. Y eso representa más o menos el 2.3% del Producto Interno Bruto. Nosotros creemos que esto, en lugar de lograr eso, lo que va es a echar para atrás aún más el crecimiento económico, porque va a disminuir. Las empresas, por ejemplo, le van a estar sacando de su flujo de caja, en lugar del 1% a cuenta del IR anual, el 3%, 3 veces más, que van a tener que estar pagando para retener mensualmente al pago anual del IR, entre otras cosas. La parte de alguna manera negativa, ¿cuál es? Que como se va a subir el pago que deben de hacer, ¿verdad? Las empresas, especialmente las empresas grandes y medianas, que pasan de un porcentaje de 1 a 3 y otras de 1 a 2. Es decir, en una se duplica y en otra se triplica la carga tributaria. En ese sentido, esto afecta directamente a la empresa, pero indirectamente al pueblo. ¿Por qué razón? Porque los empresarios van a tener que reducir su personal para poder paliar en esa situación económica y poder estabilizarse de alguna manera. Entonces vamos a tener desempleo, porque como empresario dice, tengo que reducir gastos porque el nivel de obligaciones ha subido. Esa es una carga. Al fin y al cabo, si doña Susana, el más perjudicado es la gente trabajadora, la clase trabajadora, porque hay una gran lista de productos que van a tener aumento de... Claro, y toda esa gran lista de productos pues va a subir de precio, porque vos no podés tener al país, como se ha venido diciendo, comiendo gallo pinto, ¿verdad? Hay otros productos que la gente sí los busca aún. La gente humilde tiene derecho a tener una alimentación de calidad y satisfacer sus gustos, ¿no? Es una reforma tributaria que va a tener efectos negativos para el trabajador, para la empresa mediana, para la empresa grande y en general para la recuperación posible económica en el país. La ley va a afectar a las mayorías. El gobierno plantea que no va a afectar, como no, sí va a afectar. Y por otro, tenemos una disyuntiva económica aquí, que de repente, si no se hace eso, hay problema, y si se hace hay problema. Estamos aquí en una encrucijada. Sí, estamos ante una situación en la que la recesión se da y se encamina de alguna manera a una depresión económica. Bueno, pero también hay algunas medidas que están obligando a hacer estas reformas, ¿no? Como por ejemplo las mismas medidas del Fondo Monetario Internacional y la presión internacional que tiene que ver específicamente con el aspecto económico. Obviamente que sí, porque en la medida en que ya no entran recursos por la vía de donaciones, por la vía de ayuda internacional y por diferentes formas de bloqueo, entonces se debe de buscar del Fondo Nacional
de las remesas nacionales y de todo el quehacer económico nacional para poder sostener de alguna manera la economía nacional. Y eso pues se va a sentir en el pueblo en general. Ya lo estamos sintiendo y vamos a irlo viendo cada vez más acentuado. Pero este económico no puede arreglarse tras un acuerdo político, que es lo que se ha venido presentando. Es lo principal. Aquí, si no hay un acuerdo político, si no hay una negociación política, esto va a continuar. Y el problema mayor es que planteamos ahora un problema, pero de aquí a 6 meses, a 1 año, se va a plantear el mismo problema, pero de una forma más aguda, si no resolvemos, que es lo principal en este caso, el asunto político. Resolviendo el tema político, que pasa por un diálogo, si no hay una dinámica de productividad, si no hay una dinámica de incentivo, si no hay una dinámica donde se siente un ambiente de crisis, entonces lo económico desciende y por lo tanto van a también, en la medida que desciende el ingreso, lógicamente asciende la problemática, y eso es lo que estamos viendo, ese desbalance. Ellos lo que están haciendo es tratando de balancear, ¿verdad? De balancear y de ver de dónde se agarra dinero para solventar el manejo del Estado y el manejo del país. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Una forma de paliar. Pero ¿cuál es el problema en concreto? Que esto va a continuar. Si no hay una negociación política, esto va a continuar y la pregunta es: ¿y hasta dónde vamos a llegar?